compartimos una palabra de la Biblia, un momento especial. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor, un Dios de gloria, un Dios de victoria, un Dios que hoy hablará a nuestras vidas. Entonces te invito que vos puedas estar conociendo al Señor, que vos puedas decirle: Señor, aquí estoy, y que el Señor de toda gloria, el Señor de toda paz, esté siempre en la vida de cada uno de los que hoy lo están reconociendo como su único, suficiente y todopoderoso Señor. Damos gracias a Dios. Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, habla a través de mí, Señor, a través de tu palabra, porque necesitamos conocerte aún más y más. En tus manos me entrego, Señor, para que sea tu voz la que esté hablando, para traer entendimiento, Padre amado, a este pueblo que está ansioso de conocerte más y más cada día. Aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Así es, ¿sí? ¿Quién no quiere conocer a Dios? ¿Quién no quiere decir, bueno, yo, Señor, necesito más de ti, yo, Señor, necesito conocerte más y más? Y para eso tenemos una Biblia, la palabra de Dios, donde Él nos está hablando día a día y minuto a minuto, donde el Señor quiere que vos le conozcas y quiere que vos entiendas cuán grande es Él, cuán grande es su amor, cuán grande es el Señor que más allá de toda circunstancia por la cual nosotros estemos pasando, Él está siempre allí para que su nombre sea glorificado y para que nosotros, a través de su amor, podamos decir gracias, Señor. El amor de Dios, ese amor que es tan grande, que nosotros no nos podemos dar cuenta cuán grande es y cómo es, aunque nosotros en oración tenemos que estar clamándole y pidiéndole que Él nos dé a nosotros de ese amor que es el amor perfecto. Pero ahora te invito a que abras tu Biblia, ¿sí? ¿Tenés tu Biblia? Claro que sí. Yo siempre digo, está bueno tener una Biblia en la tablet, en el celular, en donde quieras tener tu Biblia, está bueno tenerla. Pero es mejor también tener una Biblia en papel, porque parece que uno se encuentra más a gusto, ¿sí? Llevando para un lado y para el otro la Biblia. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Y vamos a estar leyendo en el versículo 13. Dice, estaba Pablo, Pablo estaba allí con Silas, se habían ido a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvieron allí unos días, ¿sí? Haciendo siempre la obra de Dios. ¿Y qué es hacer la obra de Dios? Cumplir con este gran mandamiento, con esta gran comisión que Jesús nos dejó a cada uno de nosotros, que lo aceptamos en el corazón. Ir y hacer discípulos, ni más ni menos que sencillamente eso. Y ¿sabés qué? Esto se hace por amor. Dice la palabra: ¿y cómo sé? Y por sus frutos los vas a conocer. Mira los frutos de aquellos que están hablando la palabra de Dios, y sencillamente allí vas a conocer lo que es el amor de Dios. Dice en el versículo 13, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Vamos a hacer un alto en el camino, la oración. O sea, Pablo iba de ciudad en ciudad y siempre había un lugar donde se hacía la oración y siempre había un momento donde se hacía la oración. Ahora yo creo que esta oración ha sido dejada de lado por un celular, por una computadora, por una televisión. Ese lugar de la oración, que es el lugar donde nosotros nos encontramos con un Cristo que está vivo, con un Dios que está vivo y está esperando a que vos vengas a su presencia. Pero
El Señor no hace distinción de personas. Hoy el Señor te está hablando profundamente y te está diciendo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tener un lugar de oración, buscar un lugar aún donde juntarse entre varios y clamar y orar al único, al Dios vivo, al que hoy te está hablando y te está diciendo. Allí Pablo sabía que iba a esa ciudad y que había un lugar donde había personas que se reunían a orar, y allí fueron ellos. Sentándonos, dice, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Seguramente sería el horario de la hora de la tarde, en donde las mujeres generalmente es el horario que en vez de sentarse a mirar la novela, el no velar, el no estar atento, estaban en la oración, donde Dios se agrada. Y allí estaba Pablo. Y dice en el versículo 14, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiátira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí había una mujer que podemos decir era una empresaria, una emprendedora, una mujer que vendía, y sin embargo se hacía su minuto, se hacía su ratito para ir a adorar al Señor, para ir a adorar al que vive. Y allí también se encontraba Pablo, y ella seguramente dijo, mejor dejo mis asuntos, vamos a escuchar a este varón de Dios, qué palabra tiene para decirme. Y allí Dios, haciendo el milagro, le abre su corazón para que ella lo reciba. Escuchá lo que dice en el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Allí ella fue bautizada, ella escuchó la voz de Dios y al momento fue bautizada, pasó por las aguas para morir a esa vieja Lidia y tener este renacimiento, este nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Qué importante, ¿no es cierto? Ser bautizados cuando uno ya es adulto, cuando uno ya tiene conocimiento de lo que está haciendo. Y así ella les decía a Pablo y a Sila, quédate en mi casa. Sí, ya tenía el don de hospedar. Es un don, realmente este es un don que en estos días es más difícil, pero en aquellos tiempos era un poquito más común, donde quizás no había tantas posadas, no había tantos lugares. Y bueno, nos obligó a quedarnos, dice Pablo. ¿Viste qué sencillo que es leer la Biblia? Mirá como aquí en el libro de los Hechos podés leer como si fuera casi un cuento, y te está contando una circunstancia, un momento de la vida de Pablo, de este último apóstol, y cómo él se está gozando. Dice el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Otra situación, él ya estaba con Lidia, que ya se había bautizado, que ya había recibido al Señor, Pablo dando los frutos, estos frutos que son requeridos cuando estamos en el camino del Señor, dando frutos, presentando la palabra del Señor, trayendo las almas para Cristo. Y allí había una muchacha que tenía espíritu de adivinación. ¿Dónde iba Pablo? Pablo iba a la oración. Nuevamente, Pablo iba a la oración. Uy, pero cuánto que oraban, y claro que sí. ¿Cómo no vas a orar y sabiendo que tenés un Dios que te escucha y que te responde? Cuando empezás a conocerlo, querés saber más y más, y querés más y más cada día estar en contacto con Él, en su presencia, recibiendo lo que el Señor tiene para decirte. Y además, claro, como dice su palabra, pedid y se os dará. Así que también qué lindo que es pedirle al Señor, porque Él ya sabe nuestras necesidades, pero cuando nosotros le pedimos, Él se activan todos los que tienen que ponerse a la mano, y el Señor está diciendo, aquí estoy. Y allí estaba esta mujer con un espíritu que adivinaba. O sea, claro que sí,
¿De qué querés llenar tu cuerpo? ¿De qué querés llenar tu vida? Lo bueno está en llenarlo con el Espíritu Santo. Lo bueno está en llenarlo con el Espíritu de Dios. ¿Hay otros espíritus? Sí. Aquí el Señor está diciendo que hay otros espíritus y de hecho hay uno que es el espíritu de adivinación. Hoy en día también está esto. Pero en aquellos días esta mujer ya sabía, a pesar de que era una adivina, ella sabía bien quién eran estos que estaban allí, Pablo y Silas. Y esta, dice el versículo 17, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. El Espíritu sabía, el Espíritu sabe y conoce y reconoce los que son los verdaderos siervos de Dios, qué es lo que hacen. Y aquí está diciendo, anuncian el camino de salvación. Lo que un hijo de Dios tiene que hacer, anunciar que hay una salvación, anunciar que hay un más allá y que este más allá tiene que estar en los caminos del Señor para llegar. El anuncio del mensaje de salvación. ¿Qué mensaje estás escuchando? ¿A quién estás siguiendo? Mira que si aquí la cosa no te funciona, no sea que te equivoques de camino y no puedas llegar a la gloria de Dios, porque quizás estés escuchando un espíritu de adivinación que muchas veces también dice la verdad, como estaba diciendo esta mujer. No sea que te estés confundiendo, que lo que estés escuchando no sea la voz de Dios. Y este espíritu de adivinación estaba hablando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y el versículo 18 vuelve a comentar de qué manera lo hacía. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Esto hacen los espíritus y esta es señal a los que siguen a los hijos de Dios. Si vas a San Marcos capítulo 16, vas a encontrar las señales, ¿sí?, de los que siguen a los hijos de Dios. Dice la palabra del Señor, ya te voy a estar diciendo las señales que nos siguen al verdadero Dios. Tiene que haber estas señales, ¿sí? Dicen, en su nombre echarán fuera demonios. Ya te lo voy a leer para que no haya confusiones. Dice, estas señales, Marcos 16, versículo 17, estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre, o sea, en el nombre de Jesús, expulsarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y cuando beban algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos, y estos recobrarán la salud. Señales, señales de los que acompañan a los que creen en el Señor. Por eso yo te decía, el Señor no hace distinción de personas, solamente y sencillamente abrir el corazón, bautizarse, recibir a Cristo en el corazón, bautizarse y creerle a Él, creerle que Él todo lo que dice lo va a hacer. Impresionante, aquí Pablo estaba nuevamente, iba a la oración. Es la única manera que nosotros podemos sostenernos en el camino del Señor, porque sabemos que estamos en el mundo, mas no somos más del mundo cuando nosotros recibimos a Cristo y nos bautizamos. Y allí pasaba algo más. Vamos a saltear algunos versículos para que no se nos vaya la hora. Y así hablábamos de esta mujer que tenía este espíritu de adivinación, y a sus amos no les agradó que se le haya ido el espíritu, porque ella quedó sana, ella quedó libre para poder entender que estaba por un mal camino, para poder entender de que había un Dios que estaba vivo y que también a ella la estaba llamando. Y este espíritu de adivinación se había ido a causa de que Pablo lo había echado, dando señal, como dice en la Biblia también en San Marcos capítulo 16. Y estos varones, los dueños, los amos de esta mujer que tenía ese espíritu de adivinación, no les gustó nada. Entonces
Entonces fueron a acusarlo a Pablo y a Sila y los traen al foro delante de las autoridades, los presentan y dicen: estos hombres son judíos y alborotan la ciudad. Así estaban entonces acusándolo a Pablo, a Silas, y dicen que enseñaban costumbres que no era lícito hacer. Y bueno, entonces el pueblo comienza a levantarse en contra de Pablo y Silas a causa de que ellos habían echado fuera el mal espíritu de esta mujer, a causa de que ellos estaban siguiendo los caminos del Señor. Y así entonces ordenaron azotarlos con varas. ¿Sí? Después de que lo azotaron mucho, los metieron en la cárcel y le pidieron al carcelero que los guardase con seguridad. Entonces, ¿qué hizo el carcelero? Los metió allá en la última habitación, le puso cepo en las piernas para que no se escapen. Todas las medidas de seguridad máximas que había en aquel momento, el carcelero puso para Pablo y para Silas. Y allí estaban, una noche oscura, una noche fría, una noche en donde estaban encarcelados. ¿Y qué hicieron Pablo y Silas? ¿Acaso comenzaron a quejarse? ¿Acaso comenzaron a decir: mirá lo que me está pasando a nosotros, Señor, que estamos haciendo tu obra? No. Ellos comenzaron a alabar al Señor. Cantaban, dice en el versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Seguían glorificando el nombre del Señor, alabando, gozándose, porque ellos habían caído en cárcel a causa del nombre del Señor, a causa de hacer la voluntad de Dios. Pasaba en los primeros tiempos, realmente había que ser muy, muy valiente, porque eran sumamente perseguidos, eran perseguidos hasta la muerte del cuerpo, porque si estabas en Cristo Jesús, sabés que no morimos, sencillamente pasamos de esta vida a otra, y bueno, el que nos mata tendrá que tomar cuenta y rendir cuenta delante del Señor. Y allí ellos estaban cantando, pero a medianoche, dice, orando Pablo, seguían buscando la presencia del Señor, seguían viviendo en la presencia del Señor y cantando y gozándose en el Señor. Esto es lo que hace vivir en presencia del Señor. Versículo 26, Hechos 16, 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, ese de repente de Dios, esa sorpresa que nos da Dios, en ese amor tan grande que Él nos tiene, de repente, como se dice en estos días, ¿sí? De repente algo tiene que suceder, algo tiene que pasar, el Señor te está hablando a tu vida, seguí, continúa caminando, continúa gozándote, continúa alabando, porque hay un de repente de Dios en la vida de cada uno de nosotros, esa sorpresa que de pronto es en verdad lo que le estamos pidiendo, pero nosotros no nos damos cuenta que mientras nosotros esperamos, el Señor obra, y así para nosotros es un de repente. Y allí entonces sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. El carcelero, con sus ojos naturales, dijo: chao, estos me los dieron para suma seguridad, y mira lo que aconteció. No midiendo de que el terremoto era externo a él, pero no sabiendo de que esto provenía de un Dios grande en amor y misericordia. Y este varón pudo conocer allí la gloria de Dios, y este varón pudo conocer del amor y de la misericordia. Los presos podrían haberse escapado, por supuesto, pero eran presos más que especiales. Ellos sabían que si se escapaban le causarían un daño a este carcelero. Ellos sabían que eso era para glorificar el nombre de Dios, para que este carcelero y los presos que allí estaban pudiesen conocer el nombre del Señor. Y entonces, ¿qué pasó?
Abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Allí estaban los presos. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Toda una situación, toda una circunstancia para que este varón conozca a Dios. Y así estaban Pablo y Silas en una cárcel, encerrados, y en vez de protestar, en vez de quejarse, estaban glorificando el nombre de Dios, y allí pudieron rescatar un alma. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Palabra, cree, sencillamente cree en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para ser salvo tú y tu casa. Esta es la palabra para hoy, para que vos puedas entender y comprender cómo el Dios vivo conoce y reconoce a cada uno de nosotros, cómo tenemos que estar tiempo y tiempo orando y conectados con el Señor. Cree, sencillamente, cree para ser salvo tú y tu casa. Créele a Dios que lo que Él dijo lo va a hacer, que lo que Él dijo va a cumplir. Por supuesto, este varón quiso ser salvo, este varón aceptó al Señor, fue bautizado él y toda su casa. Damos gracias al Señor por esta palabra, para que el Señor Dios de poder y de victoria hoy esté haciendo la obra en tu vida, para que puedas entender, para que puedas creerle también al Señor y para que puedas creer en Él y poner toda tu confianza, toda tu mirada y ponerlo en primer lugar en todo momento, en toda circunstancia, en toda situación. Y si el Señor te dice abandona esas cosas que Dios te está mostrando en este momento para poder estar correctamente en sus caminos, para poder estar tiempo y tiempo en charla, en oración con el Señor. Cuando comiences a conocerlo, verás que no querrás hacer otra cosa más que estar en su presencia, más que estar con Él. Verás como tu espíritu se llena del Espíritu de Dios, tu Espíritu Santo, el Espíritu Santo estará morando y habitando en tu vida. Damos gracias al Señor por esta palabra. Señor, Padre de toda gloria, Padre de Dios de victoria, a ti, Señor, te entrego todos aquellos que ahora, Señor, están creyendo y te están recibiendo en sus corazones. Recibe a Cristo en tu corazón. Ábrelo y dile: Señor, perdona mis pecados. Dilo en voz audible, dile: perdona mis pecados, Señor. Jesús, te recibo en mi corazón. Dios de poder, Señor, anota en los nombres de cada uno de los que ahora te están recibiendo en el nombre de Jesucristo, en sus corazones, en sus vidas. Y ahora sencillamente corre a bautizarte, a ser una nueva criatura en Cristo Jesús, para que también puedas anunciar las nuevas, las buenas nuevas, las noticias de salvación, el mensaje de salvación de aquel que te saca de tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.